Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien. Bueno, pues lo primero agradecerte que puedas darnos tu tiempo para esta entrevista donde vamos a analizar un poco la antesala de este derby, cómo has trabajado en los dos equipos, ya nos contarás, pues tus sensaciones, cómo se trabaja en cada club, que nos cuentes también tu proyecto personal que estás llevando en estos momentos a cabo y un poco contarle quién es David Chorro a la gente. Preséntate tú mismo y comenzamos la entrevista. Muchas gracias, Damián. Un placer estar aquí contigo. Pues David Chorro es un preparador físico que siempre le ha encantado el deporte. Su sueño era trabajar en la preparación física, en el fútbol. Siempre me ha encantado el fútbol, siempre he jugado al fútbol de pequeño. Y gracias a los estudios, pues tuve la posibilidad de trabajar en equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, Valladolid, Sporting de Gijón, salir también fuera al extranjero, a Bolivia. Y bueno, han sido 12 años dedicados a la preparación física, muy feliz de poder dedicarme a lo que me gusta y de ayudar a tantos futbolistas a desarrollar todo su potencial en el terreno de juego. Qué bueno. Bueno, yo la primera pregunta que te quería hacer era un poco, pues eso, que te presentases, pero ya que lo has dicho prácticamente todo y creo que ha quedado bastante claro, ¿cómo llegaste a formar parte del cuerpo técnico de los mejores equipos prácticamente de España? El Madrid, el Atlético de Madrid, el Getafe, como tú mismo has dicho, el Sporting. Pues a través de los estudios y de mucho trabajo, de formarte, de esperar tu oportunidad. Yo sí es verdad que tuve la suerte de que la oportunidad me llegó muy temprano, nada más salir de la carrera. Hay otros compañeros que les llega un poco más tarde. Bueno, al final es seguir formándote, estar actualizado, también tener una mentalidad de decir, de confiar en ti, de decir, mira, yo me voy a formar, voy a seguir trabajando porque en algún momento me va a llegar la oportunidad y ya está, y así fue. Y en ese momento, claro, imagino que tus padres, tus amigos, tu entorno más cercano te ayudó mucho o vio ese potencial en ti para llegar a donde has llegado, ¿no? Me imagino. Sí, claro, sin mis padres no habría sido posible. Al final, cuando eres joven, cuando estás estudiando, pues necesitas el apoyo o te viene bien tener ese apoyo. Y en mi caso, pues todo lo que hicieron por que yo tuviera la posibilidad de estudiar tanto en Cáceres como venirme aquí a Madrid, con todo el coste que conlleva y demás. Al final no solamente el esfuerzo que tiene que hacer uno de dedicarle todo el tiempo, sino también pues el esfuerzo que hace la familia o los que tienes al lado por apoyarte y por estar ahí siempre. Entonces, bueno, pues siempre súper agradecido a ellos. ¿Dudaste en algún momento ese sueño que tú tenías que dices que, bueno, a veces hay dudas en el camino de no sé si llegaré, no sé si estoy preparado, no sé si seré verdaderamente bueno? ¿Tuviste dudas en ese momento? Y si es así, ¿cómo las revertiste? Bueno, dudas siempre tienes porque al final tú no controlas lo que pasa a tu alrededor. Tú puedes prepararte muy bien y formarte muy bien, que luego depende del entorno, que te contraten en un sitio, que no. Al final es un mundo muy difícil. Y bueno, lo único que tienes que tener en cuenta es que lo que dependa de ti, hazlo. Que si depende de ti el formarte, el estudiar, el estar en la última, el dedicarle muchas horas a esto, pues hazlo. Luego que tienes la oportunidad de trabajar en un equipo o no la tienes, bueno, pues ya te llegarán otros equipos y ya te llegarán otras oportunidades, ¿no? Claro, imagino que ese momento en el que tú piensas que tienes que centrarte en lo que puedes controlar es lo que verdaderamente controlaste, para la redundancia, y al final, pues mira, te llegó luego todo lo que te llegó, que sin trabajo no sería posible, ¿no? Que en eso realmente es como los futbolistas, como los Sí, sí, deportistas. sí, Tú no puedes controlar ganar el partido, tú no puedes claro. controlar que el balón te entre justo en el tiro que hace esa portería, pero sí te aseguro que si tú trabajas todos los días y te esfuerzas en mejorar, al final la vida te lo va a recompensar seguro. Totalmente. Bueno, hablando un poquito de lo que se viene este fin de semana, que hay muchas ganas aquí en la capital, tú lo sabes, vamos a hablar un poco, ¿no?, de tu experiencia en los dos. Has estado también en el Getafe, pero como es previa de derbi, Atlético de Madrid y Real Madrid, un poquito hablar de los dos equipos, trabajaste en los dos equipos. Primero en el Real Madrid, ¿no? Trabajaste como especialista en la cuantificación de cargas. Explícanos un poco en qué consiste eso y en qué etapa estuviste, porque estuviste con un entrenador bastante importante en la historia del Real Madrid. Sí, con Carlo Ancelotti, súper agradecido, la verdad. Ahí el trabajo que tenía era, como bien dice, preparador físico especializado en cuantificación de las cargas de entrenamiento. Utilizábamos sobre todo GPS. Fue cuando los años que se empezó a utilizar los GPS en el fútbol aquí en Primera División. Y a través de ello, pues controlábamos el perfil de competición de cada jugador, es decir, los esfuerzos que cada jugador va a hacer en el siguiente partido
y a través de ello controlamos los esfuerzos o los tipos de esfuerzos que tiene que hacer cada jugador el día de la semana, para ver si llegan, si no llegan, si hay que complementar, si hay que recuperar un poco más. Y de esta manera pues tienes controlado todos los esfuerzos que hace cada futbolista de manera individualizada cada día de la semana y luego en el partido. Qué bueno, me parece súper interesante además porque hoy en día tú sabes que la preparación para un partido es altísima. Has estado con los mejores jugadores prácticamente del mundo, Cristiano Ronaldo, Bale, Xabi Alonso, que es ahora el técnico del Real Madrid. ¿Cómo era ese día a día en Valdebebas y cómo preparabais esos partidos? Porque, como tú dices, a lo largo de una semana hay diferentes fases y hay que prepararlas muy bien. Pues mira, trabajar en primera división o en un equipo como el Real Madrid te lo pone muy fácil lo que es el día a día porque es muy profesional. Ahora ya que he podido comparar, ¿no?, lo que es trabajar en primera división o trabajar en tercera división o en diferentes categorías, una de las mayores diferencias que hay es la profesionalidad con la que se hace cada cosa, cada día en el día a día de trabajo. De esa manera es muy sencillo. Luego sí es verdad pues que las exigencias son mayores, que la repercusión es mayor, pero también tienes la facilidad de que hay muchos especialistas. Cuando yo estoy trabajando en segunda red o en tercera, era solamente un preparador físico, claro, tenías que hacer todas las funciones. Cuando estás en el primer equipo del Real Madrid, pues hay 5 o 6 preparadores físicos. Hay uno que lo único que tiene que hacer es cuantificar las cargas de entrenamiento. Hay otro que solamente tiene que planificar el trabajo de fuerza. Hay otro que se encarga más de individualizar a cada jugador el trabajo de recuperación. Entonces, en ese sentido es mucho más fácil el estar especializado y el tener solamente ese rol. Qué bueno. Bueno, como digo, has estado con Carlo Ancelotti. Para mí, para muchos, el mejor entrenador de la historia, al menos el más laureado en esta época moderna del fútbol. ¿Cómo era el día a día con él? Y si verdaderamente eres tan calmado, tan tranquilo como parece, porque bueno, pues está en su cuerpo técnico, y cómo eran sus métodos de trabajo. Pues es una persona, es un líder, es un gestor muy bueno, es una persona que hace trabajar a los que tiene alrededor. El equipo de trabajo que tiene es increíble. A nivel humano, que eso es muy difícil, y luego a nivel profesional. Él delegaba mucho en todos los profesionales que tenía al lado, en sus preparadores físicos, en sus entrenadores, en sus segundos entrenadores, asistentes y demás. Y para mí la palabra de Carlo Ancelotti sobre todo es de líder, de hacer trabajar muy bien a su equipo, de manera sencilla, de manera familiar, de manera normal. Es decir, si allí no hubiera cámaras de televisión, claro, ni supieras que tienes el escudo del Real Madrid, el día a día sería muy normal y muy tranquilo. Y es difícil conseguir eso, y más bueno, en un vestuario siempre como el de un equipo grande y sobre todo el del Real Madrid, que ahí está plagado de estrellas. Estuviste en la primera etapa de Carlo Ancelotti. Imagino que te acuerdas de ese año 2014, para ti también muy especial, año en el que por fin el Real Madrid rompe esa sequía con la Champions, consigue la 10ª contra el Atlético de Madrid. ¿Cómo vives esa etapa? ¿Cómo viviste ese partido? No sé qué sensaciones nos puedes contar acerca de ello. Pues mira, yo siempre he sido aficionado al Real Madrid por mi padre, y las anteriores Champions las celebré en el pueblo, con el coche. Claro. Ahí estaba más nervioso, realmente. Cuando estás trabajando en el primer equipo del Madrid, yo ya lo veía como el día a día, como algo normal. Claro, lo normalizas. Entonces, bueno, pues al final es un trabajo, tú tienes tu rol, lo haces lo mejor posible. Y bueno, pues sí es verdad que el día de la final de la Champions me acuerdo que los últimos minutos, ¿no?, cuando íbamos perdiendo, yo ya decía, ¿cuándo te vas a volver a ver en otra situación de esta? Pues lo más normal es que nunca, ¿no? Entonces, claro, el gol de Sergio Ramos no se me olvidará en la vida, ¿no? Muy especial, imagino. Muy, muy, muy especial. También por mi familia, por toda la gente que te quiere. Bueno, al final fue un momento muy, muy bonito que, como tú dices, pues no se me va a olvidar en la vida. Bueno, la verdad que es una de esas experiencias que como te va a quedar ahí, marcada para siempre. Has formado parte de la historia del Real Madrid en ese sentido, en ese cuerpo técnico con Carlo Ancelotti. Si te parece bien, pasamos a esa etapa, la del Atlético de Madrid, que si no me equivoco es la etapa justo después de cuando el Real Madrid consigue la Champions. Te vas a la cantera del Atlético de Madrid. ¿Cómo es ese momento? Te llama el Atlético, te dice, oye, te queremos, estás en la cantera, haces un trabajo muy bueno. Cuéntanos un poquito. Pues la verdad es que muy agradecido, porque al final te permite darle continuidad a lo que has conseguido, ¿no?, a llegar al fútbol profesional.
tan difícil es llegar como luego poder mantenerte y dedicarte a esto que tanto te gusta, ¿no? Entonces el Atlético de Madrid me permitió seguir desarrollando mi trabajo, lo que siempre me ha encantado. Ahí estaba de redactador, como bien dices, éramos 3 redactadores para toda la cantera del Atlético de Madrid. Fue diferente porque pasas de trabajar en un rol más hacia el equipo a un rol más hacia el jugador. Ahí digamos que es más parecido a lo que es un entrenamiento personal. O sea, te especializas, ¿no? En un jugador. Claro, la propia profesión o el propio rol que tienes que desempeñar ahí es de entrenador personal del jugador en readaptación. Ahí solamente trabajas con el jugador, cada vez con uno, ¿no? Pero cuando trabajas con ese jugador, solamente trabajas con él, trabajas con un plan muy personalizado de readaptación y también el vínculo que tienes con ese jugador es mayor, porque al final es 1 a 1, el jugador está lesionado, que es cuando más necesita tu apoyo y necesita pues de tu servicio o que estés ahí, ¿no? Diciéndole el trabajo que tiene que hacer. Entonces fue una etapa también muy bonita porque ya no es ganar o perder un partido, ¿no? Como cuando estás de preparador físico, sino aquí es ayudar en la recuperación de un jugador que es una persona y cuando se recupera, vuelve a jugar con su equipo, te da las gracias, es muy bonito. Claro, eso. es como un éxito personal al final de, pues, he ayudado a este jugador, le he hecho mejor, le he potenciado y por fin está disfrutando de su profesión y gracias a ti, pues en ese sentido, puede volver a ser lo que era, ¿no? Acompañaste a Thiago, futbolista del Atlético de Madrid, muy importante en la etapa rojiblanca con el Cholo Simeone, en su recuperación de lesión. ¿Cómo fue ese trabajo con él y qué te transmitió el jugador? ¿Cómo acudió a ti o no sé si acudió él a ti o fue el propio club que dijo, mira, tenemos a este futbolista lesionado, necesitamos que le trates? ¿Cómo fue exactamente? Sí, pues ahí justo estaba desarrollando mi tesis doctoral en electromiografía de superficie, que es un sistema que lo que hace es medir o registrar la activación eléctrica de los músculos para sacar los patrones de activación y cómo se van recuperando. Y Thiago ahí en ese momento tenía una lesión y necesitaba pues datos objetivos con este sistema de electromiografía. ¿Qué lesión tenías, Thiago? ¿Te acuerdas más o menos? Tenía la tibia. Creo que se fracturó. Sí, era una lesión grave porque estuvo bastante... Eso es. Recuerdo, sí. Y en la readaptación, pues necesitaba el servicio médico del Atlético de Madrid, del primer equipo, pues de este sistema, y me llamaron pues para subir en ese momento con el primer equipo y trabajar con Thiago, sobre todo pues dando datos objetivos con este sistema de electromiografía, que era lo que estaba haciendo en la tesis doctoral. Qué bueno. Bueno, habiendo ya hablado un poquito de los 2 equipos en los que has estado, quiero preguntarte, sé que lo has explicado, pero bueno, un poco las diferencias que había. Has dicho que en el Real Madrid es un poco más enfocado al club, al final formas parte de ese cuerpo técnico, y con el Atlético de Madrid te especializas en un solo jugador, al fin y al cabo, o en los que te toque, ¿no? ¿Sentías que en algún momento, no sé, al final por haber ese tipo de diferencias, puedes decir, joder, me gusta más prefiero este? ¿Lo sentías tú o decías, bueno, al final yo soy aquí el chico para todo y tengo que estar al tanto de lo que me pidan, ¿no? Bueno, al final nuestro trabajo es utilizar los ejercicios, utilizar la preparación física para ayudar al jugador. Si es un jugador sano con el equipo, pues trabajamos de una manera; si es un jugador lesionado, pues trabajamos de otra. Pero al final el trabajo como tal más o menos es similar. Sí es verdad que cuando estás con un equipo como preparador físico, tienes la competición, tienes el morbo ese de ganar el domingo el partido. Cuando estás trabajando con un jugador que estás lesionado y estás en readaptación, ahí no tienes la competición. Ahí lo que tienes es que cada día vas viendo que ese jugador va mejorando. Eso es lo que te llevas de alegría. Y luego, obviamente, cuando vuelve con el equipo, pues eso es como ganar el partido, ¿no? Entonces son 2 roles muy diferentes y quizá la mayor diferencia es pues que en uno es más hacia la competición a ganar, en el otro es más ayudar a un jugador en su readaptación a que se recupere lo mejor posible. Y enfocado ahora al club, ¿notaste alguna diferencia en cuanto a filosofía de trabajo en el Real Madrid y en el Atlético? ¿O es un poco similar? Al final también el Atlético de Madrid tenía muy buenos jugadores, hizo una temporada muy buena, bueno, tuvo varios años muy buenos con Diego Costa, con Falcao, con el propio Thiago. No sé qué diferencias notaste en ese sentido en cuanto a dinámica de club. Bueno, pues yo creo que al final la mayor diferencia que hay entre estos 2 clubes al final es el poderío económico, ¿no? Y los recursos que tengas. Al final en el trabajo, en el día a día, en los 2 clubes se intenta hacer las cosas lo mejor posible con los recursos que se tiene y ganar el partido, competir lo mejor posible.
pero yo creo que la mayor diferencia que hay, pues al final son los recursos, ¿no? ¿Cómo definirías un poco el ADN? Dices que al final esa falta de recursos quizá pues no hizo que el Atlético de Madrid pudiese tener o hacer esos fichajes que el Real Madrid hizo, pues como en la época de Cristiano, que Florentino fichó a propio Karim Benzema, a Kaká, o bueno, o el año en el que estuviste tú, que llegó Gareth Bale, que estaba Di María, que estaba Xavi, y el Atlético de Madrid, en cambio, bueno, tenía futbolistas a lo mejor de menor perfil, pero que aún así el entrenador lo potenciaba. ¿Notaste un ADN diferente a la hora de transmitir el entrenador un ADN diferente a los futbolistas? Bueno, yo creo que en el día a día de trabajo no hay tantas diferencias. Pues el entrenador del Real Madrid o el entrenador del Atlético de Madrid utiliza los medios de entrenamiento para intentar ganar el domingo, ¿no? Quizás sí la diferencia entre estos dos clubes es que el Real Madrid es ganar, no queda otra. Si no ganas, no vale. El Atlético de Madrid es luchar, es trabajar, y si se gana, obviamente, pues mucho mejor, ¿no? Obviamente, los dos equipos quieren ganar, ¿no? Pero sí es verdad que en el Real Madrid si no ganas no vale de nada, y en el Atlético de Madrid es esa garra de luchar, de trabajar, y si se puede ganar, pues obviamente mucho mejor. Efectivamente. Pasamos un poquito ya a la visión profesional que tienes tú de esto. Te quería preguntar qué aspectos consideras importante la preparación de élite hoy en día en un futbolista y qué ha podido cambiar de, bueno, ahora en la etapa en la que estuviste, o si sigue siendo a lo mejor igual el trabajo, la carga de trabajo, los ejercicios, o si crees que va un poquito más evolucionado. Ahora se usa también la IA para muchos equipos a la hora de trabajar. No sé cómo, qué nos puedes transmitir tú en ese sentido y qué opinión tienes al respecto. Pues mira, hay tres pilares fundamentales en un deportista, en un futbolista. Uno es el entrenamiento, otro es el descanso y otro es la alimentación. Lo que ha avanzado el entrenamiento de hoy en día es la mejora de esos tres pilares. La alimentación se cuida al detalle, el descanso se intenta optimizar de la mejor manera posible y el entrenamiento se intenta individualizar, personalizar de la mejor manera posible. Entonces ha llevado a una especialidad muy, muy profesional en cada uno de esos tres pilares, y es lo que hace que hoy los futbolistas sean atletas y luego futbolistas. Antes eras futbolista y si no eras atleta no pasaba nada. Eso es. Al final hay muchos equipos en los que ya, por ejemplo, se rigen por tener futbolistas mucho más físicos, de mucha intensidad. Antes a lo mejor había futbolistas mismamente en el centro del campo, que es una de las posiciones más fundamentales en un equipo de fútbol, pues futbolistas de más de toque y demás, que aún así también tenías que estar preparado físicamente, pero ahora hay mucho más, está mucho más evolucionado, digamos, ¿no? Claro. Y eso lo que ha hecho es que esa evolución de futbolistas hacia atletas, lo que han hecho ha sido aumentar las exigencias físicas de los partidos. Claro. En los partidos ahora no es que se corran más distancias, sino que la distancia que se corre a más intensidad, hay menos tiempo de recuperación, los esfuerzos son mayores y o te subes al tren o ya no puedes competir. Antes, totalmente, el que físicamente estaba mejor pues tenía una ventaja sobre el rival. Ahora no. Ahora el que no está bien físicamente es que no te permite ni competir. Claro, eso es. Sí, sí, totalmente. O sea, creo que lo has explicado muy bien. Además es que se ve cada fin de semana, no solo en la liga, sino en cualquier liga del mundo, que si no estás físicamente bien, el compañero de al lado lo va a estar y es que te quedas atrás, básicamente. Totalmente. A la hora de gestionar las cargas en los últimos años o de planificar una lesión o de transmitir al futbolista que se va a recuperar, o a lo mejor, no sé, ¿cómo vives tú eso? A lo mejor el hecho de que un futbolista te diga, pues mira, yo no sé si me voy a recuperar bien. ¿Cómo se lo transmites tú al futbolista o qué crees que es lo adecuado? Bueno, pues ahí lo más importante para darle seguridad a un jugador o a un deportista es explicarle el método de trabajo, que vea que todo está medido, que todo lleva una metodología, que cada ejercicio se hace por un porqué. A mí me gusta mucho que el jugador entienda por qué está haciendo cada trabajo, por muy pequeño o poco importante que parezca. El jugador tiene que ser consciente de lo que está haciendo, tiene que estar convencido de ello, y si algo no le convence, paramos, lo debatimos, lo hablamos, lo explicamos, para que ese jugador todo lo que haga, lo haga con el convencimiento de que es lo mejor para él. Claro, o sea, que no es lo que tú digas, por ejemplo, o lo que tú le propongas, sino que él también te puede decir, oye, mira, creo que esta parte la podemos entrenar mejor, o esta
¿qué te parece? Creo que es, o sea, que es consensuado, ¿no? Claro, el feedback es muy importante porque al final tú preparas una sesión de trabajo, preparas unos ejercicios, unos contenidos de trabajo, pero cada jugador lo adapta y lo absorbe de una manera muy diferente. Incluso el propio jugador, el mismo jugador, no es lo mismo que la noche anterior haya dormido bien, a que no haya dormido bien, a que tenga una preocupación o no. Entonces, depende de eso, pues vas a poder subir un poco más la carga, bajarla, hacer este tipo de ejercicio, hacer este otro tipo. Pero lo más importante es que tú sepas cómo está el jugador, tú sepas en qué momento puedes aplicar cada tipo de ejercicio, cada tipo de tarea, y luego escuchar mucho al jugador, porque cuanto más feedback te dé y más información recibas del jugador, más fácil para ti como profesional es trabajar con él. ¿Has tenido algún tipo de futbolista que te haya dicho, oye, mira, no sé si esto está bien, no sé si podemos ir por otro camino? ¿Has tenido muchos futbolistas o por lo general suelen decir, mira, me parece bien esto, esto y esto, tal, y lo llevamos a cabo y listo? Sí, por la regla general es muy fácil trabajar con ellos. A mí me gusta explicar el método de trabajo, cómo lo hacemos, el jugador lo entiende y vamos pues adaptando las cargas, los ejercicios y es sencillo. Sí es verdad que ha habido situaciones, y te cuento por ejemplo una anécdota sin decir el nombre del jugador, en un club tuvimos un jugador que tenía una pequeña molestia en el recto anterior y bueno, pues lo normal y lo mejor en ese momento era parar a ese jugador, Claro. que recuperara unos días para que esa lesión no sea, o esa molestia no se llevara a una lesión importante. Pues justo en ese momento ese jugador es convocado por la selección absoluta de su país por primera vez en la vida. Y claro, ¿Qué me dices? ese jugador viene a hablar con nosotros, con el servicio médico, con el servicio de preparación física, y nos dice, mira, que es la primera vez que estoy con mi selección y tengo que ir. Nosotros le explicamos que corre el riesgo de tener una lesión muy, muy importante. Claro. Al final el jugador es el que tiene la última palabra. El jugador decidió ir y jugó 3 partidos con su selección con una rotura de recto anterior. No sé si alguna vez has tenido una lesión muscular. Con una rotura en un aductor, pues puedes jugar. Con una rotura en un recto anterior no puedes ni bajar unas escaleras. Y ese jugador fue capaz de jugar 3 partidos. Claro, y al final el futbolista siempre va a querer jugar. ¿Y qué pasó? Donde te lleva la mente y donde te lleva el poder de decir yo puedo, que muchas veces es capaz de vencer hasta los propios síntomas que te da el cuerpo. Obviamente lo ideal hubiera sido no ir, pero también entiendes la situación y te pones en la piel y tienes la empatía de ponerte en la situación de ese jugador la primera vez que lo convoca su selección. Y bueno, pues al final son situaciones en las cuales no se hace lo que el profesional, en este caso del servicio médico o de la preparación física, recomienda, pero son cosas que yo personalmente las entiendo y me pongo en la piel del jugador y digo, pues yo seguramente hubiera hecho lo mismo. Claro, al final te convoca por primera vez la selección de tu país, quieres ir y no te lo piensas. O sea, ya puedes tener las lesiones que quieras, que el futbolista te va a decir siempre que quieres jugar, ¿no? Pues bueno, háblanos también un poquito de tu proyecto personal, que se llama Train Elite. Cuéntanos un poco lo que haces, en qué consiste y cómo está ahora ese proyecto y qué objetivos tienes, digamos. Pues Train Elite nació de querer ayudar a los futbolistas más necesitados que hay en el mundo. Si tú te das cuenta, en el mundo hay 250 millones de futbolistas según la FIFA. De esos 250 millones, el 99,9% no son profesionales. Y ellos necesitan también entrenar bien, necesitan trabajar bien y tener esas posibilidades para, bueno, pues lo mismo en el futuro poder llegar a ser profesionales. Y Train Elite nace de eso, de acercar la preparación física de élite a cualquier futbolista de la tierra con un servicio personalizado vía online a través de una app propia, que lo que hacemos es enviar planes de entrenamiento personalizados y llevar la preparación física de cualquier futbolista de la tierra. Claro, bueno, esto lo hemos hablado fuera de cámaras también, que lo que tú también intentas hacer con esto es que cualquier persona, ¿no?, digamos, sea deportista o no, pueda permitirse el hecho de llevar a cabo un plan físico, llevar a cabo una recuperación para poder volver a los terrenos de juego. O sea, que a lo mejor de otra forma no hubiese sido posible y gracias a este plan, a Train Elite, en este sentido, sí que puede tener esa capacidad, ¿no? Eso es una alternativa más.
igual que está la alternativa de contratar un entrenador personal físico Sí. o en persona, pues el que no se lo pueda permitir por recursos económicos y por posibilidades, pues que sepa que también tiene esta vía de manera muy económica, tener un entrenador personal online que te pone tu plan de entrenamiento personalizado y que te acompaña día a día. Es como al final tener Mami 24 horas, Claro. pero vía teléfono. Claro, eso al final también ofrece muchas ventajas, ya no solo por el hecho bueno, de recuperarse, sino que a lo mejor no está, a lo mejor aquí en Madrid mismamente y dice, pues mira, necesito este plan, voy a contactar contigo. Ahora hay muchas alternativas tecnológicas, digamos, también, y en ese sentido, pues vas a tener muchas más ventajas así, ¿no? Si tuvieras que quedarte con una sola enseñanza de tu paso en estos, en estos años en cuanto a la preparación física, ¿qué crees que es lo más importante para alguien que a lo mejor que nos esté escuchando y se quiera dedicar el día de mañana a esto? Pues lo más importante es analizar el contexto donde te encuentras y todos esos conocimientos que tú puedas tener, pues de la carrera, de lo que hayas estudiado y demás, llevarlos a la práctica, adaptándolos y viendo lo que necesitas en cada momento en ese contexto. La preparación física, los principios de entrenamiento son iguales para todos. Si estás en fútbol base, o si estás en tercera división, o si estás en primera división. Pero sí es verdad que muchas veces el contexto y los recursos y los medios pues son un impedimento si no eres capaz de adaptar. Y luego el segundo consejo sería que seas tú mismo, que no intentes copiar o imitar a los demás, que tengas tu propia metodología, tu propio sistema, que obviamente esa metodología se va nutriendo pues de lo que vas viendo que hacen otros compañeros, que hace la ciencia, que está demostrado que funciona, pero que sobre todo hagas tú lo que tú estás convencido que tienes que hacer en ese momento. Claro, tu plan, es fundamental. tu método y lo que tú crees. Totalmente, porque si en algún momento algo falla, vas a saber qué es lo que está fallando y vas a poder remediarlo. De la otra manera, si lo que haces es imitar y copiar ejercicios, no vas a saber qué es lo que falla. Claro, así es. Bueno, David, pues hasta aquí la entrevista. A mí personalmente me ha encantado. Muchísimas gracias nuevamente por prestarnos tu tiempo. Ha sido un auténtico placer y espero que a todos los que hayan visto esta entrevista les haya quedado un poco claro quién es David Chorro, el que ha estado en los grandes clubes de España y sobre todo lo que quiere transmitir a través de la preparación física. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y el placer ha sido mío.